Tras años de ahorrar, compré una casa de $750.000 e invité a todos. Llegó la noche. Y ni una sola persona apareció. Mientras estaba sentado, rodeado de platos vacíos, mi padre llamó y dijo: «Tu hermano cree que la casa debería ser suya». Mi nombre es Jack. Tengo 31 años. Y hace una semana, compré la casa con la que he estado soñando desde la universidad. No es nada absurdamente grande, pero es mía. Una hermosa casa de 2 pisos de $750.000, con un columpio en el porche, un patio trasero lo suficientemente grande para hacer barbacoas, y esa clase de cocina en la que de verdad podrías imaginar a una familia, reunida alrededor de la mesa los domingos. Había estado ahorrando durante casi una década, saltándome las vacaciones, viviendo en un apartamento diminuto mientras mis amigos se mudaban a lugares mejores, y conduciendo mi coche hasta que el motor prácticamente suplicaba por su jubilación. Esta casa no era solo una casa. Era la prueba de que todos esos sacrificios habían valido la pena. Cuando me dieron las llaves, pasé 3 días seguidos limpiando, desempacando y dejándolo todo perfecto. El salón estaba decorado con flores frescas. Mi nueva mesa de comedor estaba puesta con platos y cubiertos a juego. E incluso hice pequeñas tarjetas con los nombres de todos. Invité a mis padres, a mi hermano menor, a mis primos y a algunos amigos cercanos de la familia para lo que pensé que sería una cena de inauguración pequeña pero significativa. Supuse que era la oportunidad perfecta para que todos nos sentáramos juntos, comiéramos y, quizás, solo quizás, volviéramos a sentirnos como una familia. Llegó la noche, y yo estaba vibrando de una emoción nerviosa. No paraba de revisar el asado en el horno, de enderezar las sillas y de ajustar el volumen de la música para que estuviera perfecto. Cuando el reloj marcó las 6, me serví una copa de vino y esperé. Dieron las 6:30. Luego las 7. La comida empezó a enfriarse. Las velas se consumieron hasta la mitad, y el silencio de la casa comenzó a sentirse casi como una burla. A las 8, quedó claro que no vendría nadie. Simplemente me senté allí, en mi mesa, rodeado de platos vacíos, escuchando el silencioso zumbido del refrigerador. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era mi padre. Por un segundo, sentí un destello de alivio. Quizás había surgido algo. Quizás venían con retraso. Quizás había una buena razón. Pero cuando respondí, su tono era casual. Demasiado casual. «Hola», Jack dijo, casi como si hubiera olvidado por qué llamaba. «Tu hermano cree que la casa debería ser suya». Ya sabes, como es él quien planea sentar cabeza pronto, simplemente tiene más sentido. Me quedé helado, agarrando el teléfono. «¿Qué quieres decir con que debería ser suya?», pregunté, aunque mi voz se quebró en la última palabra. Papá suspiró, como si yo estuviera siendo irrazonable. «Bueno, él es el que va a formar una familia pronto. ¿Y tú? Probablemente vivirás allí solo. ¿No crees que sería mejor para todos si se la vendieras o simplemente le dejaras hacerse cargo de la hipoteca?» Mi copa de vino seguía en mi mano, pero de repente ya no me apetecía. Sentía el pecho oprimido, la cara caliente. Todo lo que podía pensar era que no solo se habían saltado mi cena. Me ignoraron a propósito. Y ahora me estaban diciendo que la casa por la que trabajé, a sus ojos, nunca fue realmente mía. Me quedé sentado allí, en la penumbra de mi comedor, con las palabras de mi padre resonando en mi cabeza mucho después de que terminara la llamada. El olor de la comida que había pasado horas cocinando comenzaba a agriarse en el aire. Pero no podía moverme. No era solo que no hubieran venido. Era la forma tan casual en que lo había dicho. Como si la casa ya fuera suya para discutirla. Como si mis años de ahorro y esfuerzo no importaran en absoluto. Esa noche, apenas dormí. Repasé los últimos años una y otra vez en mi cabeza, viendo de repente todos los momentos en los que me habían dejado de lado. Cuando mi hermano, Mark, quiso un anticipo para su coche, mis padres le avalaron el préstamo. Cuando dejó su trabajo para reencontrarse a sí mismo, le dejaron vivir en casa sin pagar alquiler. Cuando me ascendieron el año pasado, un gran paso en mi carrera, ni siquiera me llamaron para felicitarme. En su lugar, recibí un mensaje de mamá que decía: «Qué bien, cariño. ¿Te has enterado de que Mark tiene nueva novia?». Al día siguiente, llamé a mamá.
No quería pelear. Solo quería entender. Hola, dije con cuidado. ¿Por qué no vino nadie anoche? Tenía comida suficiente para todos. Podríais haber enviado un mensaje al menos. Su tono era ligero pero displicente. Ay, Jack. Estábamos todos cansados. Tu padre trabajó hasta tarde, y Mark tenía planes con su novia. Ya sabes lo ocupado que está todo el mundo últimamente. Además, no nos necesitas para celebrar. Ya tienes tu casa. No se trataba de la casa, dije, tratando de mantener la voz firme. Quería pasar tiempo con todos vosotros. Hubo una pausa. Luego, la voz de mamá se suavizó de esa manera que siempre usaba cuando quería que dejara un tema. Cariño, le estás dando demasiadas vueltas. Pasaremos a verte uno de estos fines de semana. Quizás puedas preparar la cena de nuevo entonces. Ah, y Jack, sobre lo que dijo tu padre anoche. Tal vez deberías pensarlo. Mark está bajo mucha presión, y tú estás soltero. Sería un gran regalo para tu hermano si pudieras ayudarle a empezar. Ayudarle a empezar. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Yo había pasado años empezando por mí mismo, trabajando hasta tarde, comiendo fideos instantáneos, diciendo que no a todo lo que costaba dinero. Y ahora que tenía algo que mostrar por ello, querían que simplemente se lo entregara. Terminé la llamada rápidamente antes de que mi frustración estallara. Pero durante los días siguientes, la presión no cesó. Mi hermano me envió un mensaje de la nada. Oye, tío, me han dicho que papá habló contigo. Deberías pensar en vender la casa. Es demasiado grande para ti de todos modos, ¿no? Quizás puedas volver a tu apartamento y ahorrar algo de dinero. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Qué descaro el suyo, hablando como si mi hogar fuera solo un lugar temporal hasta que él estuviera listo para reclamarlo. No respondí. Unos días después, mis padres aparecieron sin avisar. Yo estaba haciendo recados, pero cuando volví, vi su coche en la entrada y la puerta principal abierta. Dentro, mamá caminaba de una habitación a otra, mirando a su alrededor con una leve sonrisa, mientras papá estaba de pie en la cocina, asintiendo como si estuviera inspeccionando una propiedad inmobiliaria. Jack, dijo mamá alegremente cuando me vio. Solo pasábamos a saludar. Este lugar es realmente perfecto para Mark y su futura familia. ¿No crees que el cuarto del bebé encajaría perfectamente aquí? Señaló la habitación que convertí en mi despacho. Me quedé allí, de pie, agarrando las bolsas de la compra. Este es mi despacho, dije en voz baja. Papá me miró como si no hubiera hablado. Lo has hecho bien aquí, hijo. Es una buena casa para empezar, pero querrás algo más grande cuando conozcas a alguien. Y para entonces, Mark ya estará instalado aquí. Es lo lógico. Sentí que se me tensaba la mandíbula. No voy a vender mi casa, dije, esta vez con más firmeza. La sonrisa de mamá vaciló un poco. Jack, no tienes por qué ser egoísta. Solo estamos pensando en el futuro de la familia. ¿Egoísta? Esa palabra quedó flotando en el aire mucho después de que se fueran. Pasé el resto de la noche paseando por el salón, intentando calmarme. No podía quitarme la sensación de que esto no había terminado, de que esto era solo el comienzo de algo más grande. Durante la semana siguiente, el favoritismo se hizo imposible de ignorar. Cada vez que llamaba a mis padres, redirigían la conversación hacia Mark. Cuando mencioné un nuevo proyecto que estaba liderando en el trabajo, mamá preguntó de inmediato si creía que mi casa sería fácil de adaptar para niños una vez que Mark se mudara. Cuando le pedí consejo a papá sobre un pequeño problema de fontanería, se rió y dijo, bueno, es una buena práctica para cuando estés manteniendo el lugar para Mark. Luego llegó la cena familiar, la primera desde que me mudé a mi nueva casa. Aparecí con esperanzas, pensando que tal vez podríamos aclarar las cosas. En cambio, toda la noche se sintió como una emboscada. Mi tía me preguntó cuándo iba a entregar las llaves. Mi primo bromeó diciendo que yo era el casero de la familia, y Mark se sentó allí, con aire de suficiencia, apenas ocultando su sonrisa. Vamos, Jack, dijo Mark en un momento dado, levantando su copa. ¿Sabes qué es lo correcto? Ni siquiera te gusta tener gente en casa.
¿De qué sirve una casa tan grande si solo estás tú? Quería gritar, decirles a todos lo duro que había trabajado por esto. Como cada centímetro de esa casa se pagó con mi sangre, mi sudor y años de sacrificio. Pero en lugar de eso, me lo tragué, forzando una sonrisa tensa mientras se me revolvía el estómago. Cuando llegué a casa esa noche, la casa no se sentía igual. Ya no era un refugio seguro. Se sentía como un objetivo. Me senté en el sofá hasta mucho después de la medianoche, mirando la pantalla en blanco del televisor, dándome cuenta de que si no trazaba una línea pronto, iban a seguir presionando hasta que no me quedara nada. Y entonces, 2 días después, recibí un mensaje de mi madre. Jack, vamos a traer a Mark este fin de semana para que pueda tomar algunas medidas para los muebles. Asegúrate de estar en casa. Me quedé mirando el mensaje, con las manos frías. Medidas para los muebles. Actuaban como si la decisión ya estuviera tomada, como si yo fuera solo un invitado en mi propia casa. No respondí al mensaje de mamá de inmediato. De hecho, dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y salí al porche para despejarme. El aire de la tarde era fresco, pero mi pecho estaba oprimido por la ira. Ya no estaban solo insinuando. Estaban haciendo planes. Planes para mi hogar, sin mí. Para el viernes, todavía no había respondido, y pensé que tal vez captarían la indirecta. Incluso consideré irme de la ciudad durante el fin de semana solo para evitar cualquier visita que estuvieran tratando de orquestar. Pero el sábado por la mañana, me desperté con el sonido de la puerta de un coche cerrándose en mi entrada. Cuando miré por la ventana, me quedé helado. Mamá, papá y Mark estaban de pie junto a su coche, y Mark tenía una tabla con pinza en la mano. Mi padre llevaba una cinta métrica. Ya estaban subiendo los escalones. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. ¿Qué estáis haciendo aquí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Mamá sonrió como si todo fuera perfectamente normal. Te dijimos que pasaríamos, cariño. Mark solo necesita tomar unas cuantas medidas rápidas para poder planificar la distribución de sus muebles. Se me tensó la mandíbula. No hay ninguna distribución de muebles. No se va a mudar aquí. Papá frunció el ceño. Jack, deja de hacer esto más difícil de lo que es. Sabes que esto es lo mejor para todos. Antes de que pudiera responder, Mark pasó a mi lado y entró en la casa como si fuera el dueño. El salón es un poco pequeño para el sofá modular que quería, pero podemos apañárnoslas, dijo casualmente, sacando ya la cinta métrica. Eso fue todo. Algo dentro de mí se rompió. Fuera, dije, con la voz baja pero cortante. Mark levantó la vista, sonriendo con suficiencia. Vamos, tío. Estás siendo dramático. Fuera, repetí, esta vez más alto. Mamá jadeó suavemente, como si acabara de maldecirlos. Jack, estás exagerando. Nosotros solo. He dicho, fuera, grité, más fuerte de lo que pretendía. Mi voz resonó por toda la casa, sorprendiéndome incluso a mí. Por un momento, nadie se movió. Luego Mark puso los ojos en blanco y lentamente guardó la cinta métrica en su bolsillo. Está bien, dijo, pasando a mi lado hacia la puerta. Pero esto no ha terminado. Se fueron, pero el silencio que dejaron atrás fue ensordecedor. Me quedé en medio de mi salón, con las manos temblando, el corazón latiendo con fuerza. Esto ya no era solo una diferencia de opinión. Esto era la guerra. Pensé que eso sería el final, que mi arrebato les haría retroceder por fin. Estaba equivocado. La semana siguiente, llegué a casa del trabajo y encontré algo en mi porche. Al principio, pensé que era solo un paquete, pero al acercarme, vi que era un cartel de vendido apoyado contra mi puerta. Se me revolvió el estómago. Agarré el cartel y entré furioso, llamando a mis padres de inmediato. Mamá respondió al segundo tono. ¿Por qué hay un cartel de vendido en mi porche?, exigí. Dijo mamá con ligereza. Un amigo de Mark trabaja en el sector inmobiliario. Tenía uno por ahí y pensó que sería divertido ponerlo como una indirecta. ¿Una indirecta? Podía sentir el pulso en mis oídos. Eso no es una indirecta. Eso es acoso. No seas tan sensible, dijo mamá. Solo intentamos hacértelo más fácil.
Te sentirás mucho mejor cuando dejes esto pasar. Dejarlo pasar, como si la casa fuera solo una baratija a la que me aferraba obstinadamente. 2 días después, la cosa empeoró. Llegué a casa y encontré a Mark y a papá en mi entrada de nuevo, esta vez hablando con un hombre de traje. Aparqué detrás de ellos. ¿Quién es este?, pregunté, saliendo de mi coche. El hombre me tendió la mano. Soy de la inmobiliaria LIM. Estoy aquí para hacer una tasación rápida. Lo miré a él, luego a mi padre. ¿Una tasación? ¿Quién pidió una tasación? Papá se cruzó de brazos. Nosotros. Necesitas saber cuánto vale la propiedad para poder hacer un trato justo con Mark. Nadie está intentando engañarte. Me reí, un sonido agudo y amargo. No teníais derecho a traer a nadie aquí sin mi permiso. Marchaos. Todos vosotros. El tasador pareció incómodo, pero guardó su portapapeles y se fue rápidamente. Mark me lanzó una mirada de pura molestia. Estás siendo ridículo, masculló mientras subía al coche. Cuando se fueron, me quedé en mi coche durante un largo rato, mirando la casa que había pasado de ser mi sueño a ser mi campo de batalla. Esa noche, recibí una llamada de mamá. Casi no contesté, pero una parte de mí todavía esperaba que se disculpara, que tal vez finalmente entendiera lo lejos que me habían empujado. En cambio, dijo, Jack, hemos estado hablando y hemos decidido que si no quieres vender, al menos puedes dejar que Mark se quede allí a tiempo parcial hasta que encuentre su propio sitio. Es lo justo. Sentí que mi agarre en el teléfono se tensaba. No dije rotundamente. Jack, no seas difícil, dijo suavemente. Mark y su novia pasarán este fin de semana con algunas de sus cosas. Sé amable, ¿vale? No respondí. No podía. Tenía un nudo en la garganta y el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. No solo me estaban ignorando. Estaban planeando mudarlo sin mi consentimiento. Cuando colgué, me senté en la oscuridad durante lo que parecieron horas, mirando la pared. Esto ya no era solo una falta de respeto. Era una traición. Mi propia familia había decidido que mi hogar no era mío, que mi duro trabajo no importaba. Y fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Ya no estaba solo enfadado. Estaba harto. Después de esa última llamada telefónica, dejé de responder. Dejé que cada mensaje, cada llamada, cada buzón de voz solo para saber cómo estás fuera directamente a mi bandeja de entrada. Necesitaba tiempo para pensar, y más que eso, necesitaba espacio. Pero no importaba lo silencioso que me volviera. Ellos simplemente seguían presionando. Ese fin de semana, me desperté temprano, preparé café y me quedé en la ventana, mirando mi entrada. El silencio era casi espeluznante. Durante unas horas, pensé que tal vez habían cambiado de opinión. Luego, poco después del mediodía, un coche entró. No era solo Mark. Su novia estaba con él, y el maletero estaba abierto. Había cajas dentro. Salí antes de que pudieran siquiera abrir las puertas. Daos la vuelta, dije, con la voz tranquila pero fría. Mark levantó una ceja. Solo vamos a dejar algunas cosas. Mamá dijo. No me importa lo que dijo mamá, interrumpí. No vais a meter nada en esta casa. Su novia se cruzó de brazos y se apoyó en el coche. ¿Por qué eres tan terco? Ni siquiera tienes un compañero de piso. Este sitio es enorme. Te vendría bien la compañía. Casi me reí de la audacia. Este es mi hogar, dije, más despacio esta vez, como si tal vez no entendieran las palabras. No os vais a mudar. Mark me miró fijamente por un momento, luego cerró el maletero de un portazo. Te vas a arrepentir de esto, masculló mientras volvía al coche. Me quedé en la entrada mucho después de que se fueran, sintiendo como todo el peso se posaba sobre mí como una manta de plomo. Esto ya no era solo una pelea. Era mi propia familia intentando arrebatarme lo único por lo que había trabajado toda mi vida adulta. La semana siguiente fue una de las peores de mi vida. No podía concentrarme en el trabajo. Me desconectaba durante las reuniones, escuchando la voz de mamá diciéndome que era egoísta, la voz de papá diciendo que debía hacer lo correcto. Cada vez que mi teléfono vibraba,
se me hacía un nudo en el estómago, aterrorizado de llegar a casa y encontrarlos en mi porche de nuevo, o peor, dentro de mi casa. Dejé de invitar a amigos. Dejé de cocinar en la cocina de la que una vez estuve tan orgulloso. La casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como si estuviera ocupando ilegalmente mi propia vida, esperando a que alguien me echara. El punto de quiebre llegó un lluvioso jueves por la noche. Llegué tarde a casa, agotado, y había una nota pegada en mi puerta principal. Era la letra de mamá. Jack, trajimos a Mark de nuevo hoy para ver el baño de arriba. Cree que funcionará bien una vez que saques tus cosas. Por favor, sé razonable. Te queremos. Saques tus cosas. Las palabras hicieron que me temblaran las manos. Arranqué la nota y me quedé allí, en el porche, con la lluvia empapándome la camisa, el corazón martilleándome en el pecho. Dentro, me senté en el suelo de mi salón, empapado y temblando, mirando la nota en mi mano. Por primera vez, me pregunté si tal vez debería rendirme. Vender la casa, coger el dinero, desaparecer en algún lugar lejano. Sería más fácil que esta batalla constante. Pensé en todo lo que había hecho para llegar aquí. Las noches hasta tarde, los cumpleaños perdidos, los ascensos por los que luché. ¿Y para qué? Para que mi propia familia me tratara como un sustituto en mi propia vida. No lloré. No realmente. Pero había una pesadez en mi pecho que no podía quitarme. Durante días, caminé por mi casa como un fantasma, apenas comiendo, apenas hablando. Entonces, una noche, me encontré de pie en medio de mi despacho, mirando el certificado enmarcado de mi empresa que me reconocía por mi excelencia en liderazgo. Era del año en que obtuve mi mayor ascenso, el mismo año en que mis padres se habían olvidado incluso de llamarme. Fue entonces cuando me di cuenta. No les importaba porque no tenían por qué. Había pasado años tratando de ganar su aprobación, de ser el hijo responsable, el que nunca pedía ayuda, el que hacía todo bien, y todo lo que había conseguido era una familia que pensaba que podía quitarme lo que quisiera. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Por primera vez en semanas, no me sentía paralizado. Me sentía concentrado. Empecé a investigar sobre leyes de propiedad, derechos de los inquilinos, sistemas de seguridad para el hogar, pasos legales por allanamiento de morada. Busqué todo lo que pude encontrar sobre establecer límites, legal, financiera y emocionalmente. Al día siguiente, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa. Instalé una cámara en la puerta principal. No se lo dije a mis padres y no respondí cuando llamaron más tarde esa noche. Ese fin de semana, comencé a trasladar discretamente algunos de mis objetos más valiosos, documentos importantes, joyas de mi abuela, cualquier cosa irreemplazable a una caja de seguridad en el banco. Si iban a seguir presionando, necesitaba estar preparado. Y entonces, casi como un reloj, llegó la siguiente escalada. Llegué a casa una tarde y encontré mi buzón lleno de sobres. No eran facturas. Eran folletos de agentes inmobiliarios. Cada uno tenía una nota escrita a mano, listo para vender. Llámanos hoy. Supe de inmediato de dónde venían. Me senté en los escalones de mi porche, con la pila de folletos en mi regazo, y por primera vez en semanas, sentí algo más que pavor. No era ira, exactamente. Era algo más agudo, más limpio. Si querían una pelea, pensé, se la daría. Pero esta vez, no solo me defendería. Esta vez, me aseguraría de que se arrepintieran de haber pensado alguna vez que podían quitarme mi hogar. Algo cambió en mí después de ese día en el porche. Había pasado semanas sintiéndome impotente, esperando el siguiente golpe, esperando que mi familia hiciera el siguiente movimiento. Ahora, por primera vez desde que compré la casa, sentía que era yo quien tenía el control, aunque ellos aún no lo supieran. Empecé con algo pequeño. Primero, me cuidé. Volví a una rutina, despertarme temprano, preparar un desayuno de verdad en lugar de saltarme comidas, tomarme tiempo para limpiar y disfrutar de mi hogar. Me obligué a invitar a un compañero de trabajo a cenar una noche. Sentarme frente a alguien que realmente apreciaba la casa, que decía cosas como, vaya, este lugar es increíble, Jack. Debes estar muy orgulloso de ti mismo, fue como respirar aire fresco. Durante unas horas, pude olvidar que mi propia familia intentaba echarme de allí.
Luego centré mi atención en el trabajo. Durante semanas, había estado distraído, a medio gas, funcionando con las reservas. Pero una vez que empecé a canalizar toda esa frustración en mi trabajo, algo hizo clic. Me quedaba hasta tarde, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Me ofrecí voluntario para un proyecto que nadie más quería, una cuenta de alta presión que había asustado a otros 2 gerentes. Y en un mes, había cerrado uno de los mayores acuerdos del trimestre. Eso lo cambió todo. Mi jefe me felicitó públicamente en una reunión de equipo, y mi nombre apareció en un correo electrónico para toda la empresa elogiando mi liderazgo excepcional y estrategia de cliente. Una semana después, Recursos Humanos me llamó con una oferta, un aumento significativo y una bonificación. Cuando llegué a casa esa noche, me quedé en mi cocina y dejé que la cifra calara. No era solo dinero, era poder de negociación. Era libertad. Con la bonificación, decidí hacer algunas mejoras. Contraté a un paisajista para transformar el jardín delantero, césped fresco, un camino de piedra limpio, luces solares que llevaban al porche. No se trataba solo de hacer el lugar más bonito. Era una declaración: esta casa está prosperando, y yo también. Luego llamé a una empresa de seguridad e instalé un sistema completo, cámaras en todas las entradas, sensores de movimiento, una alarma monitoreada. Quería poder ver desde cualquier lugar exactamente quién pisaba mi propiedad. Y empecé a documentarlo todo. Cada mensaje, cada correo de voz, cada nota dejada en mi puerta. Creé una carpeta en mi ordenador llamada Casa y la llené con fotos con fecha y hora, capturas de pantalla, e incluso grabaciones de mi nueva cámara del timbre. Cuanto más hacía, más tranquilo me sentía. Por primera vez, no estaba solo reaccionando, me estaba preparando. Por esa época, mis padres intentaron invitarme a cenar. Mi antiguo yo habría ido, con la esperanza de suavizar las cosas. Esta versión de mí declinó educadamente. He estado ocupado con el trabajo, dije, sin más. Una semana después, Mark me envió otro mensaje. Has estado callado. ¿Listo para hablar de la casa ya? Esta vez, en lugar de ignorarlo, respondí, no. Solo esa palabra. Y por primera vez, no sentí culpa. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar algo más. Sus intentos de presionarme estaban perdiendo fuerza. Las llamadas eran menos frecuentes. Los mensajes eran más cortos, casi secos. Tuve la sensación de que se estaban reagrupando, tratando de averiguar su próximo movimiento. Pero no estaba preocupado, porque mientras ellos conspiraban, yo estaba construyendo. Me reuní con una abogada recomendada por un amigo del trabajo. Pasamos 2 horas repasando mi situación, y me explicó exactamente cuáles eran mis derechos. No tienen ningún reclamo legal sobre tu propiedad, dijo con firmeza. No tienes ninguna obligación de vender, alquilar o compartir esta casa con nadie. Si intentan meter a alguien sin tu consentimiento, puedes hacer que los saquen. Oír esas palabras fue como quitarme un peso de encima. Salí de su despacho con una carpeta llena de documentos, opciones legales resaltadas en amarillo, y su tarjeta de visita en mi cartera. A finales de mes, había hecho algo más, algo que me hacía sonreír cada vez que pensaba en ello. Me reuní con un asesor financiero y puse el título de la casa en un fideicomiso a mi nombre, uno que la haría legalmente intocable sin mi consentimiento. No se lo dije a nadie. Todavía no. En cambio, seguí trabajando en mí mismo. Me apunté a un gimnasio cerca de la oficina, empecé a levantar pesas, a correr unos kilómetros después del trabajo. Cada día, me sentía un poco más fuerte, un poco más como la persona que había sido antes de todo esto. Excepto que ahora, era más agudo, más centrado. Y entonces, una tarde de viernes, justo cuando el sol se ponía, me senté en mi porche con una copa de vino y observé la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono. Por primera vez, no temía que un coche entrara en la entrada. Lo estaba esperando. Porque ahora, si aparecían de nuevo, estaba listo. El par de semanas siguientes fueron casi inquietantemente tranquilas. Ni llamadas de mamá, ni visitas sorpresa, ni siquiera un mensaje sarcástico de Mark. Al principio, pensé que tal vez se habían rendido por fin, que quizás, solo quizás, el mensaje finalmente había calado. Pero algo en el silencio no me cuadraba.
Entonces, una tarde, recibí un correo electrónico de mi abogada. Jack, decía, por favor, llámame en cuanto puedas. Alguien ha intentado acceder a los registros de tu propiedad hoy. Se me revolvió el estómago. Cuando la llamé, me confirmó lo que ya sospechaba. Alguien había intentado obtener una copia de mi escritura a través de la oficina del registro del condado. No fue ilegal, ya que los registros de propiedad son técnicamente públicos, pero sospecho que no era solo por curiosidad. Puede que estén intentando encontrar alguna debilidad, dijo. Pero con el fideicomiso establecido, estás protegido. Aún así, documenta esto también. Demuestra intención. Esa noche, me senté en mi cocina, hojeando la carpeta que me había dado semanas antes. Me di cuenta de que ya no tenía miedo. Si acaso, estaba motivado. Ya no se trataba solo de conservar mi casa. Se trataba de asegurarme de que nunca volvieran a intentar algo así. Ni conmigo, ni con nadie. Y entonces recordé algo. Unos meses antes, había recibido una llamada de un amigo de la familia que trabajaba en un banco local. Había mencionado, casi de pasada, que mis padres habían avalado el préstamo del coche de Mark, pero que él se había retrasado en varios pagos y estaba a punto de incurrir en impago. En ese momento, lo había ignorado, no era mi problema, pero ahora, era información. Llamé a mi amigo al día siguiente. Hipotéticamente, le pregunté, si alguien no paga un préstamo, ¿cuánto tiempo tendría antes de que le embarguen? Me dio algunas respuestas. Al final de la conversación, tenía una idea clara de lo precaria que era realmente la situación financiera de Mark. La ironía me hizo reír. Se habían centrado tanto en quitarme mi casa que ni siquiera habían mantenido en orden sus propias finanzas. Armado con este conocimiento, empecé a trazar un plan. El primer paso era asegurarme de tener el control total de mi propiedad, legal y prácticamente. Me reuní de nuevo con mi abogada y repasamos todos los escenarios posibles: allanamiento, ocupación no autorizada, acoso. Juntos, redactamos una notificación formal de prohibición de entrada, con membrete legal, lista para ser entregada si volvían a cruzar la línea. El segundo paso fue fortalecer aún más mi posición. Abrí una cuenta bancaria separada específicamente para los gastos de la casa, hipoteca, servicios, mantenimiento, y la configuré a nombre del fideicomiso. De esa manera, incluso si alguien intentaba argumentar sobre dinero familiar compartido, no habría duda de que la casa estaba completamente separada. El tercer paso fue psicológico. Quería que supieran, sin lugar a dudas, que ya no les tenía miedo. Pero no quería mostrar mis cartas todavía. Así que, empecé poco a poco. La siguiente vez que mamá me envió un mensaje corto y educado: espero que estés bien. Nos gustaría pasar a verte pronto, respondí. Por favor, programa cualquier visita por escrito con al menos 48 horas de antelación. No se permitirán visitas sin previo aviso. Era una línea simple, pero sabía que enviaría un mensaje. Efectivamente, no respondió durante 2 días. Cuando finalmente lo hizo, fue una sola frase: eso no es muy familiar, Jack. Sonreí a mi teléfono. No, me susurré. No lo es. Son límites. Con la base legal establecida, centré mi atención en algo que me producía una sombría satisfacción: la recopilación de información. Empecé a seguir más de cerca las redes sociales de Mark, prestando atención a las fotos que publicaba, los lugares en los que se registraba. Noté patrones: cenas elegantes, viajes de fin de semana, todo mientras el préstamo de su coche aparentemente pendía de un hilo. Hice capturas de pantalla de todo, por si acaso. Una noche, mientras revisaba sus publicaciones, noté algo más. Había publicado una foto desde dentro de mi casa. Al principio, pensé que era una antigua, pero la marca de tiempo era de ese día. Revisé las grabaciones de mi cámara de seguridad y sentí que se me revolvía el estómago. Efectivamente, esa misma tarde, mientras yo estaba en el trabajo, Mark se había acercado a mi puerta principal, había probado el pomo y luego, al no abrirse, había puesto las manos alrededor del cristal para mirar dentro. No había entrado, pero había estado allí, observando. Guardé la grabación, la etiqueté y me la envié por correo electrónico para que hubiera una marca de tiempo digital. Luego le envié un mensaje corto a mi abogada: tengo algo que querrás ver. A la mañana siguiente, respondió con 3 palabras: esto es bueno.
Con cada paso, me sentía más fuerte. Se acabaron las reacciones. Se acabó esperar a que ellos hicieran el siguiente movimiento. Estaba reuniendo todo lo que necesitaba, alineándolo como fichas de dominó, esperando el momento adecuado para derribar la primera. La pieza final del rompecabezas llegó inesperadamente. Mi empresa anunció que el gran proyecto que había liderado se iba a ampliar, y estaban buscando a alguien para encabezar una nueva fase con un presupuesto y un equipo mucho mayores. Cuando mi jefe me ofreció el puesto, no lo dudé. No era solo un ascenso, era un movimiento de poder. El aumento de sueldo me permitiría pagar la hipoteca años antes de lo previsto. El título me daba una credibilidad que mi familia no podía ignorar. Ese fin de semana, me senté en mi salón con una nueva carpeta frente a mí, cartas legales, documentos financieros, grabaciones de cámara, capturas de pantalla. Me di cuenta de que tenía todo lo que necesitaba. Habían intentado hacerme sentir pequeño, indefenso. Ahora, era yo quien tenía todas las cartas. No me apresuré. Si algo había aprendido de todo esto, era la paciencia. Mi familia esperaba que me quebrara, que cediera, que simplemente les entregara la casa porque era más fácil que mantenerme firme. Pero ahora yo iba más allá de solo defender mi hogar. Quería asegurarme de que entendieran exactamente lo que habían hecho. La oportunidad llegó un sábado por la mañana cuando recibí un mensaje de grupo de mamá, cena familiar en nuestra casa esta noche. Vienen todos. Estate aquí a las 7. Normalmente, podría haberlo ignorado, pero esta vez vi mi oportunidad. Reuní mi carpeta de documentos, imprimí fotos de las grabaciones de la cámara de seguridad, e incluso hice que mi abogada preparara una carta más, una notificación oficial de cese y desistimiento por acoso y allanamiento de morada. Cuando llegué a casa de mis padres, el coche de Mark ya estaba aparcado en la entrada. La mesa del comedor estaba puesta, el olor a pollo asado llenaba el aire, pero el ambiente estaba tenso desde el momento en que entré. Mamá me recibió con una extraña sonrisa. Jack, qué bien que has venido. Mark ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Por fin. Podemos hablar de esto como adultos. Dejé mi carpeta sobre la mesa y me senté frente a ellos. Tenéis razón, dije con calma. Es hora de que hablemos. Papá se aclaró la garganta. Bien. Hemos sido pacientes, Jack. Es hora de que empieces a pensar en la familia, no solo en ti mismo. Mark y Jenny necesitan un lugar para empezar su vida. Tú puedes comprar otra casa. No levanté la voz. Ni siquiera fruncí el ceño. En cambio, abrí la carpeta y deslicé un papel sobre la mesa. Esto, dije, es la escritura de mi casa. Legalmente, ahora está en un fideicomiso a mi nombre. Nadie, ni siquiera yo, puede transferir la propiedad sin pasar por el proceso del fideicomiso. Eso significa que podéis dejar de intentar conseguir una copia de la escritura. No va a ir a ninguna parte. Mamá parpadeó. ¿Qué quieres decir con dejar de intentar? Saqué otro papel, el correo electrónico de mi abogada confirmando el intento de acceso a los registros de propiedad. Sé que alguien intentó acceder a mis registros el mes pasado. No os molestéis en negarlo. La cara de papá enrojeció. Solo queríamos saber cuánto valía. Y tratasteis de traer a un tasador a mi propiedad sin permiso, interrumpí, deslizando una foto del día que los pillé en la entrada. Eso se llama allanamiento de morada. Si vuelve a ocurrir, presentaré cargos. Mark finalmente levantó la vista, frunciendo el ceño. No harías eso. Somos familia. Sonreí, sin calidez. Pensabais que ser familia significaba que podíais pisotearme. No es así. Y para que lo sepáis, voy en serio. Aquí tenéis una notificación formal redactada por mi abogada. Deslicé la carta de cese y desistimiento sobre la mesa. Mamá la cogió con manos temblorosas. Jack, esto es extremo. No, dije, con voz firme. Extremo es aparecer en mi casa con cajas de mudanza. Extremo es intentar meter a alguien en mi casa sin preguntar. Extremo es dejar notas diciéndome que saque mis cosas. Mark bufó. Estás siendo dramático. Ni siquiera me inmuté.
simplemente volví a meter la mano en la carpeta y puse sobre la mesa las capturas de pantalla impresas, fotos de sus publicaciones en redes sociales, la grabación de la cámara del timbre de él asomándose a mi casa y, finalmente, un resumen de mi amigo del banco sobre sus pagos atrasados del coche. Esta es la última vez que os acercáis a mi propiedad sin permiso, dije en voz baja. Si lo hacéis, le daré este archivo completo a mi abogada, y ella se asegurará de que afrontéis las consecuencias, incluidas las financieras. Durante un largo momento, nadie dijo nada. El único sonido era el tic-tac del reloj del comedor. Luego habló mamá, con la voz apenas un susurro. ¿Has cambiado, Jack? Sí, dije, levantándome y recogiendo mi carpeta. Finalmente me di cuenta de que ser el hijo tranquilo y responsable solo os facilitaba a todos aprovecharos de mí. Eso se acaba ahora. Mientras caminaba hacia la puerta, me volví una última vez. No vendo. No comparto. Y si alguno de vosotros vuelve a poner un pie en mi propiedad sin permiso, la policía será la primera en saberlo. Los dejé sentados en un silencio atónito, con su cena intacta enfriándose sobre la mesa. Pero mi venganza no se trataba solo de esa cena. Se trataba de lo que vino después. La semana siguiente, cumplí con todas las precauciones. Hice colocar carteles de prohibido el paso en el límite de mi propiedad, presenté copias de la notificación de cese y desistimiento en el departamento de policía local, y envié una carta formal a la dirección de mis padres documentando que toda comunicación futura sobre mi casa debía pasar por mi abogada. No supe de ellos durante 2 semanas. Luego, de la nada, Mark me envió un mensaje. No tenías por qué humillarnos así. Miré la pantalla por un momento, luego escribí de vuelta, eso lo hicisteis vosotros mismos. Y por primera vez en meses, me sentí verdaderamente en paz. Pero mi plan no era solo sobre la paz. Era sobre asegurarme de que nunca volvieran a intentar algo así. Di el paso final, pagando varios meses por adelantado de mi hipoteca, y luego automatizando los pagos directamente desde la cuenta del fideicomiso. La casa estaba blindada financiera y legalmente. Nadie podía tocarla excepto yo. Y luego, solo para hurgar un poco más en la herida, organicé una fiesta de inauguración, una de verdad esta vez. Invité a compañeros de trabajo, amigos, vecinos, gente que realmente me apoyaba. La casa estaba llena de risas, música, el olor a buena comida. Publiqué fotos en las redes sociales de todos reunidos alrededor de la mesa del comedor, sonriendo, levantando las copas. No etiqueté a mi familia, pero sabía que lo verían. Las fotos de mi fiesta de inauguración funcionaron más rápido de lo que esperaba. A la mañana siguiente, tenía 3 llamadas perdidas de mamá, 2 de papá, y un mensaje largo y divagante de Mark que empezaba con, vaya, supongo que ya no estamos invitados, y derivaba en acusaciones de que estaba destrozando a la familia. No respondí durante días. Los mensajes seguían llegando. Mamá intentó la culpa, la familia es todo lo que tenemos, Jack. No la tires por una casa. Papá intentó la lógica, no puedes mantener a todo el mundo fuera para siempre. Somos tus padres. Mark intentó la ira, ¿te crees mejor que nosotros ahora? Disfruta jugando al rey del castillo mientras dure. Pero el que realmente me dijo que había tocado una fibra sensible llegó una semana después. Jack, fuimos a la policía por esas cartas que enviaste. Dijeron que no puedes impedir que te visitemos. Somos tu familia. Reenvié ese mensaje a mi abogada. En 24 horas, les había enviado una carta certificada explicando las consecuencias legales del allanamiento de morada e incluía una copia de la grabación de seguridad que mostraba a Mark intentando mirar dentro de mi casa. 2 días después, recibí otro mensaje. Esta vez de papá, mucho más corto que el resto, está bien. Como quieras. No esperes que volvamos a aparecer. Esa fue la primera vez en meses que sonreí de verdad al leer uno de sus mensajes. Pero las verdaderas consecuencias llegaron en silencio, y no tuvieron nada que ver conmigo. ¿Recordáis el préstamo del coche de Mark? Unas semanas después de mi fiesta de inauguración, vi cómo una grúa se llevaba su coche de la entrada de mis padres cuando volvía a casa del trabajo. No sé si fue coincidencia o simplemente mala suerte por su parte, pero sí sé que llevaba meses de retraso en los pagos.
Más tarde esa noche, una vecina me envió una foto que había visto en las redes sociales, Mark despotricando sobre cómo algunas personas se creen mejores que los demás solo porque tienen dinero y quejándose de que todo se está desmoronando. No comenté. No le di me gusta a la publicación. Ni siquiera se la envié a nadie, porque no necesitaba decir nada. Mi silencio era suficiente. Las semanas se convirtieron en meses, y las llamadas finalmente cesaron. No más mensajes, no más notas en mi puerta, no más visitas sorpresa. Era como si una tormenta hubiera pasado por fin. La casa se sentía ligera de nuevo, cálida de nuevo. Seguí construyendo mi vida. Organicé cenas para amigos, convertí mi despacho en un espacio en el que me encantaba trabajar, planté flores en el patio trasero. Cada pequeña mejora se sentía como recuperar un trozo de mí mismo que casi había perdido. Y entonces, una tarde tranquila, casi 6 meses después, estaba sentado en el columpio de mi porche viendo la puesta de sol cuando vi un coche reducir la velocidad frente a mi casa. Era el coche de mis padres. Por un momento, se me oprimió el pecho, pero en lugar de entrar en la calzada, simplemente se quedaron parados en la calle un minuto y luego se marcharon. No saludé. No los llamé. Simplemente me quedé allí, meciéndome suavemente, viendo cómo el sol se ocultaba bajo el horizonte y sintiendo, por primera vez desde que empezó todo este lío, una paz total. Esta casa no era solo un edificio. Era un límite, una línea que había trazado y defendido. Y ahora, sentado allí bajo la luz dorada, sabía que nadie se atrevería a cruzarla de nuevo. Terminé el último sorbo de vino de mi copa, la dejé en la barandilla y dije en voz alta a nadie en particular, este es mi hogar, y siempre lo será. Luego me levanté, entré y cerré la puerta detrás de mí. Esta vez no por miedo, sino por elección. Y por primera vez, se sintió verdaderamente como un hogar.